Bienvenidos a Marian y Lex. Esta semana estamos Vogue, striking the pose, Madonna, porque fuimos al Guatemala Fashion Week, más conocido también como el GTFW. There you go, good girl. Me salió. Está. Así que por favor, acompáñenos. Así que gracias por acompañarnos en otra semana de Marian y Lex. Estamos muy contentos de traerles esta semana un episodio diferente, algo muy emocionante que nos tocó vivir hace un par de semanas, o la semana pasada. Si es primera vez que visitan nuestro canal, si les gusta nuestro contenido, por favor suscríbanse. Nuestros contenidos pues incluyen cultura, arte, gastronomía, ahora moda también, en Antigua Guatemala, un poquito de todo. Así que eso es lo que estamos tratando de hacer. Quiero presentarme, yo soy Lex Cargo, soy diseñador de joyas, tengo el honor de hacerle joyas personales a 3 casas reales por los últimos, creo que 14 años. También tengo marcas comerciales para artistas de entretenimiento y de la farándula, y también soy consultor en mercadeo. Y ahora les quiero presentar a la bella Chiqui. Gracias, y yo soy Marian Wilson y me dedico a bienes raíces en el área de Antigua Guatemala, el área de la ciudad de Guatemala, Lago de Atitlán también un poquito, así que muy contentos de poder pues dedicarnos a esto, vender propiedades en esta ciudad tan bella que si no conocen tienen que venir a conocer. Totalmente, así que cuando quieran una linda propiedad o una buena joya, aquí estamos para servirles, Marian y Lex. Ahora vamos a ver parte, porque el show de moda se dividió en 3 episodios, o en 3 fases, perdón. Así es, correcto, sí. Básicamente el Guatemala Fashion Week estuvo del 17 al 20 de noviembre, 2 shows en la ciudad de Guatemala, si no estoy mal, y uno aquí en nuestra ciudad, en Antigua Guatemala, al cual tuvimos la oportunidad de asistir. ¿Y dónde fue ese show, Chiqui? Ay, fue en el bellísimo Palacio de los Capitanes. El escenario para esta pasarela fue increíble, con las ruinas del Palacio de los Capitanes, el volcán de agua y una tarde y noche bellísimas. Esto fue el viernes 19 de noviembre. Correcto. Que tuvimos la oportunidad de asistir. Y una organización de primera. Felicidades al querido Nando Yax, a nuestro amigo del Uruguay. Sí, a Daniel Panedas, sí, estuvo todo realmente muy bien organizado. Excelente. Muy bonito, con todas las reglas de seguridad, ¿verdad? Mascarillas, todo el mundo. Muy bien organizado, lo disfrutamos mucho. Más de 12 patrocinadores. Más de 12 patrocinadores, sí. O sea que eso habla de una marca y un evento ya establecido y que obviamente vuelve a poner no solo a Guatemala, país, sino a nuestra Antigua en el ojo cultural de la moda y de la vanguardia. Así que vamos a ahora compartir cada una de las pasarelas que hubo. Acompáñenos. Así que la primera colección que tuvimos la oportunidad de ver, tengo que decirles, mi favorita de las 3, ya lo dije de una vez desde el principio, porque Lex y yo tuvimos nuestros favoritos, ¿verdad? Sí. Así que la primera pues fue a cargo del diseñador Alfredo Martínez de México. Wow. Y increíble, realmente. Alta costura. Totalmente, sí. Alta costura. Diseños muy elegantes, así como de unas telas muy sueltas, como de seda. Yo no sé realmente mucho de moda, obviamente, pero... No, sí sabes, Chiqui. Tal vez los detalles o las puntadas, ¿no? Sí. Pero una alta costura. Sí, totalmente. Haute couture. Precioso. Para bodas, cócteles, sí. O para esas mujeres súper ejecutivas que van ahí como Miranda, la de la película. Sí, ¿verdad? Es cierto, así como la de The Devil Wears Prada. Exactly. Sí, porque los diseños así muy, en los vestidos, todo muy cubierto, en la parte de enfrente, cuellos hasta acá muy sueltos y luego espaldas descubiertas y como moños en el cuello, que exacto. A mí personalmente me y encantan. La caída de la tela. Eso. Sí. Y con la Chiqui comentamos, yo tenía mucho tiempo de no ver una pasarela donde las modelos todas, o el 95% con el estaban pelo recogido.
con peinados elaborados, Sí. medias y tacones. Y tacones, medias y tacones. ¿Ves? Eso, Sí. eso ya casi no se ve. Y lo que Lex mencionaba de los de ya como a un nivel más ejecutivo, Sí. porque habían también pantsuits, como era enterizos Exacto. también, y juegos de pantalón con saco, así muy elaborado también, pero muy lindo los colores, como azules, grises, Lindo. corintos y todo. Me Una encantó. una moda que creo que se puede utilizar todo el año. Y esta marca buenísima, Alfredo Martínez, fue durante el atardecer. Entonces, esos matices fue precioso, y los cielos sí. de noviembre, o sea, si ahí era una... Sí. Y la chiqui estaba encantada con las ruinas y el volcán. Precioso, ¿Verdad? sí, muy lindo. Sí, Ah. las personas que asistieron pues estaban degustando ahí de las marcas estas que llegaron a patrocinar Ah, y claro. lo demás, ¿verdad? Bebidas y demás. Sí. Yo con mi agua mineral, pero bueno, sí. Yo así no. es. Yo no. Así es. Y ya en el anochecer o caída del sol estuvo Socarrás de Colombia. Correcto. Chiqui, ¿qué te pareció esa moda? Pues bien, también, realmente las tres colecciones me encantaron. Obviamente, pues si uno tiene que elegir, yo elijo la primera, pero esta segunda, con un estilo completamente diferente, más como un estilo playero, muy casual. Como bohemian chic. Totalmente. Todos Ajá. los modelos y los modelos descalzos pasaron a la pasarela, Sí. ¿verdad? Con telas así muy como de lino, beige, blancos, los hombres con algunos Y unos ponchos. como ponchos, pero como tipo quilt. Sombrero, así. Sombreros. Ahí de ahí agarró la idea. Ay, y ve, un gran besote a Lore y un abrazo a Payo y a la querida Carmen Rosa, que según quien me dieron este No, modelito. precioso, te queda muy bien. Muchas Me gracias, encanta. chiqui, a la orden. Gracias, thank you. Pero sí, pero eso es como quilts que llevaban. Sí. Muy bonito. Sí, sí, sí. Muy fresco. Sí, sí, todo así muy casual. En la segunda colección definitivamente exclamaba playa, arena y Campo. y sol y campo también. Sí. Así como Woodstock chic. Y luego ya entrada la noche, de una diseñadora que realmente con la chiqui y con nuestro director y el equipo quedamos encantados, porque una mujer muy joven, muy linda, y al final de la pasarela, como Ay, toda buena sí. diseñadora, la hizo con sus dos nenitas. Salió con sus dos hijas y iban con outfits, con matching outfits que hacían juego con los de la mamá. Lindo. Precioso. Lindo. Y estamos hablando de María André Gaitán. Saludos, saludos, saludos. Excelente. Claro, aquí muy futurista, podría yo decir. Sí, así lo describiría yo. Sí. Y sexy, pero guardando una línea muy sobrio. Porque, muy elegante también. Verá, chiqui, que tenían, las chicas tenían como unos enterizos negros bajo unos como mayones de color plateado. Sí, exacto, sí, todos los colores eran como entre negro y como un dorado plateado, con una sí. textura la tela, especialmente de la parte de aquí arriba, y sí, muy futurista, algunas así eran cuestiones de 2 piezas con el estómago descubierto Sí. y todo. Pero muy interesante. Pero guardando una sobriedad Sí. muy catchy. O sea que la chica que use uno de esos modelitos va a hacer que todo el mundo se voltee. Sí, exacto. Por favor, no voy a ir al súper con eso, porque eso sí va a estar un poco raro, pero No, pero muy linda. linda, Sí. linda la ropa. Y ella muy linda también. Sí, nos tocó ¡ay, peor la chiqui! Ya, bueno, ya que les tenemos que contar que el bebé estaba, pero stretching, ¿verdad? Ay, sí, sí, ha estado muy activo. No. Y también, bueno, queremos contarles que en uno de los intermedios que hubo, porque habían 45 minutos entre una pasarela y Correcto. otra, también tuvimos el placer ahí de ver a Javier de Pereira Shoemaker. Esta es una tienda que está ahora en Antigua Guatemala. Tienda y taller. Y taller, en la Quinta Avenida, en la calle del Arco. Así que... pues en uno de los intermedios hicieron un show ahí con... Un performance de cómo hacen los zapatos Exacto. a mano, todo muy Lindo. artesanal. Lindo. Y de hecho, al día siguiente tuvimos la oportunidad de dar un recorrido y tuvimos la suerte de poder ver el taller in situ. Una cosa como una leyenda, como los talleres de antes, sí. los talabarteros o zapateros o cowlers Sí. estaban trabajando los cueros, los olores y los colores, pero ese es otro episodio. ¿Verdad, chiqui? Sí, totalmente, ya se los traeremos. Así que muchas gracias por habernos acompañado en otro episodio. No se olviden, el próximo domingo y cada domingo les traemos algo nuevo, así que... Y el próximo ya es diciembre, chiqui. Ya es diciembre. Ajá. Sí, qué emoción. Ya es diciembre, ya es año nuevo. A lo mejor no canto Mejor no. a la chica. Pero Mejor muchas hablemos. gracias, sí, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Y esto fue Marian y Lex. Pero sí, dale. ¿Querés que empiece yo? No, dale, sí. Si no, ¿qué? No. Sí, no, ok. Sí, no. Okay.